Regresamos esta mañana pues intensa porque estamos hablando de un momento para el país sumamente delicado y grave porque no es cualquier cosa que en un contexto como el que hemos aquí recuperado para el análisis salga de la forma en que sale Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Y bueno, como le decíamos yo hace rato, ¿será Alemania o será quién sé qué? Se ha mencionado que puede ser Alemania el país, pero como no hicieron nada porque todo fue abrupto, pues entonces para que se proponga a un país que tenga una representación diplomática con tal o cual persona, pues se tiene que hacer un proceso, ni modo que Alemania, Francia, el país que fuera, se entere por los periódicos, ¿va? No puede ser así. Entonces, bueno, en fin, el caso es que se propuso para un país amigo. Bueno, en fin, hay muchos elementos y hay que ir desmenuzando estos elementos para entender o tratar de entender en dónde estamos parados y qué puede venir para México en un asunto tan importante. Le agradezco mucho al doctor Jorge Alcocer que esté en el estudio para hablar de todo este tema. Bienvenido, Jorge, gracias por tu presencia. Carmen, buenos días. Pues gracias, es un gusto estar en cabina. Igualmente, Jorge, pues te pregunto así, de pronto, ¿cómo ves todo esto? Hoy en la mañana cuando abriste el noticiero y te escuchaba yo hablar de la caída de Gertz, yo me pregunté, ¿se cayó o lo callaron o lo cayeron? No sé cómo decirlo. ¿Quién lo tumbó? Y la única que tenía el poder para tumbarlo y lo ha ejercido de una rara manera es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum, Carmen, parto de un principio popular. Lo que se ve no se pregunta. Claudia Sheinbaum ha removido al fiscal general de la República de una fea manera, de una manera sucia, de una manera que ofende a la Constitución, que ofende a la ley, que ofende al Congreso de la Unión, pero sobre todo que ofende a los mexicanos y a las mexicanas, a las que no se les habla con la verdad, a los que nos engañan y nos toman el pelo. A ellos en la 4T, Carmen, les gusta mucho decir que es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Pues parece que los primeros que creen que el pueblo es tonto son ellos. Porque ayer la presidenta de México dijo en la conferencia mañanera que ella no tenía ninguna noticia ni sabía nada de que Gertz fuera a renunciar, pero digo además una cosa que debe ser aclarada por el Senado y por la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, debe aclarar eso. La presidenta dijo ayer: he recibido del Senado un oficio en el que me hacen una consulta, algo así digo, cito de memoria, pero habló de un oficio que le envió el Senado y dijo que hoy informaría del contenido de ese oficio. Y ahorita lo acabamos de ver a la torera. Dejo pasar el asunto que decía esa carta del Senado y por qué se atribuye al Senado esa carta. Déjame aquí ser formalista al extremo. Si la carta está firmada como Senado de la República, solo la pudo haber firmado la presidenta de la mesa directiva. ¿Qué fue lo que el Senado le reportó a la presidenta respecto del fiscal? Se dice, y ahí entramos al terreno de la especulación que ellos abren por su opacidad, se dice que en esa carta alguien firmó diciéndole a la presidenta que el señor fiscal no había presentado informes y que el Senado le consultaba a la presidenta qué hacer con esa falta. ¿Por qué? Y entremos ahora entonces a la Constitución, porque la única que podía remover a Gertz Manero se llama Claudia Sheinbaum. Así lo dice la Constitución, artículo 102, que dice fracción cuarta del artículo 102. El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción
podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles. Si el Senado objeta la destitución y no autoriza, el fiscal tendría que ser repuesto en el cargo. Pero el Senado también podría no pronunciarse, una especie de afirmativa ficta, y ya queda destituido. ¿Qué fue lo que pasó? En lugar de usar esa facultad, que era lo que procedía, si creen que el fiscal incurrió en una de las causas graves para su destitución, deberían decirlo. Claro. Y no premiarlo con una embajada, pues ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Pero además, Carmen, en este desfiguro que hacen entre la presidencia y el Congreso, se llevan en medio toda la credibilidad en la Fiscalía General. ¿Dónde quedó la autonomía? ¿Dónde quedó la independencia Ella del de por sí fiscal? estaba cuestionada. Que ya era muy cuestionada y cuestionable por varios hechos que son de conocimiento público. Bien, decidieron, pues digámoslo así, no exponer a la presidenta, removiendo al fiscal. ¿Y qué camino encontraron? Un subterfugio, que renuncie. Pero a ver, no exponer a la presidenta o evitar que el fiscal hablara. Porque el fiscal Claro. general de la República, si das un paso en ese sentido de removerlo, una personalidad y una figura como la de Gertz Manero puede que no se quedara callado. Correcto. Si Gertz empieza a hablar, Imagínate. entonces quizá ese era el Entonces un riesgo exilio mayor. dorado que aceptó. Taparle la boca con una embajada. Gertz ha aceptado un esparadrapo para taparle la boca, y el esparadrapo se llama embajada. Pues sí, se dice que Alemania, decía yo hace un momento que tú también tenías Así es, suerte. yo tengo el dato de que el país amigo al que lo van a enviar al exilio dorado es Alemania. Pero bueno, más allá Ahora- de si es, en ese caso ya veremos cuál es, pero este dato de que ni siquiera pueden decir qué embajada es, pues habla de que fue abrupto, de que fue un asunto, Totalmente. un manotazo, una decisión abrupta, de decir hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué detonó? Yo creo que fueron acumulándose asuntos y yo digo, hay abiertas investigaciones muy fuertes. Se conoció públicamente información de la Fiscalía General República de alto voltaje que nos habla de que hay cosas que van acercándose cada vez más a circuitos del poder político en México. Ese es el tema en este momento. De ayer se dijo en varias conversaciones, la especulación la genera la opacidad Claro. con la que ha actuado el gobierno, pero ayer se señaló en varias mesas que hace 5 meses, Carmen, la presidenta le habría pedido a Gertz su renuncia, que se retirara, y Gertz se habría negado, y que eso ocurrió hace 5 meses. Repito, es una versión Sí, son versiones y así se está está manejando. sobre la mesa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Una extrañísima carta, por llamarla de eso de extraño, una bizarra carta de Gertz, en donde no renuncia, No. se retira. Y si se retira, porque el Senado tuvo que votar ayer, aceptarle el retiro, ¿Por qué? interpretando que no era retiro sino renuncia, o como dijo un senador del Partido Verde, pues la causa grave por la que renuncia es porque ya no quiere estar ahí. Pues sí, así de fácil. Hazme el favor. Hazme el favor, es una falta de respeto esa. Creen que el pueblo es tonto. O estúpido. Claro, creen que somos tontos, que somos estúpidos, que somos niños de pecho, que nos vamos a tragar todas las mentiras que nos están contando. Esa carta, no de renuncia, sino de retiro. Otro problema, porque la Constitución, Carmen, no habla de renuncia. ¿Dónde está el tema de la renuncia del fiscal? Es en la ley. En la ley orgánica, artículo 24 de la ley orgánica de la Fiscalía, que señala el procedimiento de remoción, pero en sus 2 párrafos finales, lo cito de memoria, dice que
la renuncia del fiscal solo procederá por causa grave y que el Senado, que es quien lo designa, deberá conocer de la renuncia y calificar la gravedad. Por eso ayer, con justa razón, los senadores que intervinieron en contra preguntaban cómo puede ser que se considere causa grave que lo hayan invitado. Sí, a una embajada. Entonces, la presidenta de la República generó la causa grave. Fíjate bien, Carmen, el galimatías que han armado. La presidenta de la República genera la causa grave para que renuncie el fiscal o para que se retire. Ella genera la causa grave al invitarlo. Y entonces el fiscal dice, pues como la presidenta me está invitando, si me bien, voy, me retiro. Me retiro a ser embajador. Y el Senado se presta a tal pantomima, a tal farsa. Pero no querían que se prolongara demasiado la función. Solo admitieron 5 oradores y votaron que estaba suficientemente discutido. Y adiós, que te vaya bien, Gertz. ¡Qué barbaridad del Senado! ¿Cómo es posible? Acto seguido, aprueban la convocatoria, que ya está corriendo el plazo. Dame un segundo, Jorge Alcocer, para ir con esto, porque me has hecho una observación inmediata cuando empezamos a saludarnos hace un momento. No me adelanto para que tú lo expliques, pero déjeme hacer un alto. Saludos a las estaciones de Radio Centro en el país. Gracias por esta transmisión en vivo y gracias a quienes siguen la señal en Aristegui Noticias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con este punto en particular, Jorge, que es muy importante. Ya salió, todo es rápido, es un fast track inmediato. Este es un fast track, esto es una cosa muy desasiada, muy abrupta, muy preocupante. Esta sí es una causa grave para que los mexicanos sigamos aquí minuto a minuto lo que está pasando. Estamos hablando de que la Junta de Coordinación Política de inmediato pues emitió esta convocatoria y se determina con esta el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Ya leyó la presidenta hace rato lo que dice la ley para que se sustituya a un fiscal. Y vamos a ver qué dice la convocatoria. Y está para revisarse renglón por renglón. Volvemos. Aristegui, en vivo. Regresamos. Estamos de regreso en esta conversación con Jorge Alcocer, con el doctor Jorge Alcocer, que está haciendo un análisis pues muy puntual y crítico de lo que estamos viviendo en este momento con esta salida o caída de Gertz Manero, esto que ni siquiera mereció la palabra renuncia, como lo indicaría en todo caso pues una circunstancia como la que estamos aquí hablando, sino que se retiró, dice Gertz, para aceptar la invitación de la presidenta, que tú dices, y con toda razón, que la presidenta ayer dijo una cosa y hoy dice otra cosa, y como si no hubiera pasado nada de lo que dijo ayer, simple y llanamente dijo que no sabía, y ese mismo día que la presidenta dice no saber, es que Gertz Manero anuncia que lo invitó a una embajada de un país amigo, que tan abrupto es que no se sabe ni cuál oficialmente. Entonces, retomemos ese hilo de conversación, porque estamos hablando de los casos que en este momento están abiertos en la Fiscalía, que incluyen cosas tan fuertes como el dueño de Miss Universo, que incluyen cosas tan fuertes como hemos dicho del huachicol fiscal, que incluyen cosas como lo de el caso Scherer, que según Televisa en su momento, porque además hay que ver que Televisa también tenía ahí su información al respecto de la Fiscalía. En fin, tenemos muchísimas cosas en este instante de cosas explosivas, radioactivas. Así es, Carmen. Retomo un elemento que comentamos hace unos minutos. Hay una carta que el Senado le envió a la presidenta Sheinbaum. ¿Dónde está esa carta? ¿La van a dar a conocer o tampoco vamos a tener información al respecto? ¿Qué dice la mesa directiva del Senado sobre esa carta? ¿Qué dice la presidenta del Senado? ¿Qué decía esa carta? ¿De qué se estaba? Si esa fue
Fue el caso de que estaban acusando al fiscal Gertz cuál era la causa grave que estaban consultando para ver si la presidenta ejercía su facultad de removerlo. Y si esa carta existió, como la presidenta lo dijo en voz alta, Ayer que la había que recibido. había recibido esa carta, la sociedad mexicana tenemos derecho a saber, Desde luego que por sí. obvias razones, qué fue lo que decía la carta y qué recibió la presidenta. No puede quedar en el limbo eso. Hoy ya no lo mencionó, hasta el momento no he visto no. que mencione la presidenta, como si esa carta no hubiera existido. Como si se pudiera generar una amnesia obligada para todos los mexicanos y mexicanas. Incluyendo- Olvídense de lo que dije ayer. Incluyendo los integrantes del Senado de la República. Así es, quien en el Senado fue informado del envío de esa carta a la presidenta de México, porque también se dijo, recordemos esto, Carmen, que Adán Augusto había ido a ver a la presidenta sobre este tema. Eso ayer era comidilla en todos lados. Adán Augusto, líder de Morena en el Senado, fue a ver a la presidenta a entregarle esa carta. Él fue el que se le entregó. Él la firmó. ¿Quién Pero firmó ¿por la qué carta? si tendría que ser la presidenta del Senado? ¿Por qué? Claro, si era una carta del Senado, Senado. quien representa oficial constitucionalmente al Senado es su presidenta. ¿O era una carta de Morena, del Senado, de Morena en el Senado a la presidenta de la República? Pues eso no cabe. Eso no cabe porque la presidenta no habló de una carta del grupo parlamentario. La presidenta ayer dijo, ahí está la grabación de la mañanera de ayer, dijo, el Senado me envió una carta. El Senado, No la fracción de Morena. no la fracción de Morena. Ahora, volvemos a la especulación que se desata por esta opacidad, por este manejo totalmente anómalo de una cosa tan importante, de un tema tan importante como la remoción de esta manera. Yo lo digo con todas sus letras, el fiscal ha sido removido por la presidenta de México de una extraña manera, ¿Extraña es la palabra? pues de una sucia manera. ¿Y en términos legales? En términos legales, se han atenido no a la Constitución, sino a una torpe lectura y peor interpretación de la ley orgánica de la Fiscalía, que en su artículo 24 dice que las renuncias del fiscal solo proceden por causa grave. Volvemos a lo que comentábamos ya, Carmen. ¿Cuál es la causa grave? Pues la causa grave es que lo invitó la presidenta. Pues cómo podemos tragarnos esa rueda de molino, cómo comulgar con esa rueda de molino. La presidenta remueve al fiscal generándole la causa grave que lo obliga a retirarse, y el Senado interpreta que lo que quiere decir en su carta el fiscal, hoy ella exfiscal, no es retiro sino renuncia. Vaya galimatías. Y recordemos a Porfirio Muñoz Ledo, vaya manera de actuar, de legislar por el Senado de la República. Ahora, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué desató esto? Porque decidieron remover a Gertz Manero, que fue lo que les incomodó, que es lo que no querían que siguiera haciendo Gertz. O, a ver, es que no hay más alternativas. O era un estorbo para hacer las investigaciones que ahora están abiertas, o era un promotor, o era quien los impulsaba. No hay muchas maneras de interpretar esto. No, sobre todo Porque se dieron a conocer informaciones periodísticamente hablando muy relevantes. Se ha tenido acceso a carpetas de investigación muy graves. Sabemos, pues, porque así se ha publicado, y los medios que hemos tenido acceso a informaciones hemos dicho, esta es una información que está en curso en la Fiscalía General de la República. Bueno, todas esas informaciones están ahí y han exhibido un conjunto de cosas sumamente delicadas. El último de los últimos capítulos está, pues, el dueño de Miss Universo. Déjame detener aquí porque es uno de los casos que puede derivar en una circunstancia insólita, por hablar de uno de los últimos casos. A ver, Y se conocen detalles de lo que está en la investigación. y se dice que en esa investigación hay una línea que conecta directamente con Morena, con el partido Morena, que es financiamiento ilegal de campañas electorales de Morena en varios estados a través del huachicol.
del dinero obtenido del huachicol. Lo acusan de huachicol, eso sí. Así es, pero se habla ya públicamente, hay columnas que hablan del tema, se habla de la vinculación entre este personaje, dueño de la franquicia Miss Universo para México, con algunos No del mundo. dirigentes de Morena, por ejemplo Mario Delgado, por ejemplo Ricardo Peralta, que ni más ni menos este mismo año fue el coordinador de campaña del candidato de Morena a la alcaldía de Durango, nombrado, se dice también, cuando menos están en la misma foto, por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy. Bueno, no le gusta que le digan Andy, Andrés Junior López Obrador, quien es el secretario de organización, hasta donde yo sé todavía lo es, de Morena. Entonces, ¿qué era lo que estaba investigando Gertz Manero? Que tomó una decisión, bueno, tomó dos últimas antes de su defenestración. La primera fue aceptar convertir a este personaje de Miss Universo en testigo colaborante. Lo informó o no lo informó, ejerció su autonomía el fiscal y provocó una verdadera Un cisma dentro de Morena o una alerta en Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Yo insisto, Carmen, la opacidad del gobierno y de la presidencia, la opacidad y el ocultamiento de información, el engaño al pueblo de México, a la sociedad mexicana, es lo que genera toda esta cauda de especulaciones. Ya le han tapado la boca a Gertz dándole una embajada, pero lo que no pueden tapar es la realidad, y la realidad se impone y nos está diciendo que lo que van a hacer es poner en la fiscalía a una subordinada de la presidenta de México. Se acabó la autonomía. Lo que había de autonomía. Lo que Lo que quedaba de autonomía, si alguna vez la hubo, se acabó. Porque la última decisión de Gertz Manero, vaya manera de irse, es nombrar a Ernestina Godoy. Porque tenía que hacerlo, para que fuera Ernestina Godoy quien quedara de interina, porque la ley dice que a la salida del fiscal o la fiscal, entonces se nombra como interino a quien es titular de la fiscalía especializada en el De control. ¿Cómo estás? Bueno, el nombre que tiene, pero es una fiscalía específica. La ley dice que tenía titular. que tenía titular. Estos en obras, quitan al titular de esa fiscalía y nombra Gertz a Ernestina, Que es la consejera jurídica de que la es presidenta. la consejera jurídica, que le tuvo que renunciar a la presidenta, y que la presidenta hoy mismo no supo cómo contestar quién va a ser la nueva consejera jurídica o consejero jurídico, pero bueno, ahora lo recuperamos. Y entonces renuncia a Ernestina porque la invita el fiscal y de inmediato la hace fiscal de este cargo, que es el cargo que específicamente la ley dice ocupará la Fiscalía General de la República de forma interina hasta que se dé el proceso cuya convocatoria ya está aquí. Ya está aquí. Entonces, ¿para qué ponen a Ernestina desde ya? Porque, pues perdón, vuelvo a mi frase, lo que se ve no se pregunta, porque Ernestina Godoy será la fiscal a partir de que el Senado termine. A ver, esta ¿por qué tan faramaya. categórico? Ya está segurísimo de eso, ¿por qué tan categórico? Por una razón, porque si no fuera así, podían haber permitido que se cumpliera la ley con un encargado del despacho, que era la fiscal especializada ¿De de Gertz? control de Gertz, pero no querían a nadie de Gertz al frente. O sea, estamos Es en tomar el control de la Fiscalía. de inmediato. De inmediato, y seguramente ya hay remoción, bueno, habrá movimientos como se anticipa ya en la Fiscalía. Totalmente, van a Pero recomponer además, la Fiscalía. la convocatoria no deja lugar a dudas de a lo que van en. A ver. Hoy se abre el proceso de inscripción. Todo el que quiera hacer y cumpla los requisitos, que vaya y se inscriba. Eso dice la convocatoria. ¿Y qué plazo dan para inscribirse? Hoy y mañana.
2 días. 2 días para inscribirse. Para quien quiera competir para ser fiscal general de la República tiene hoy y mañana. ¿Por qué no? Así es, sí. Si Todo rápido. Si hay abogados que nos estén escuchando, que anden buscando trabajo, Dime, yo cumplen puedo los ser fiscal. requisitos, que vayan y se inscriban. El Senado, y aquí volvemos a la En Constitución, 2 Carmen. días la convocatoria. Tiene que ser 10 Ahí personas, dice, ¿no? 10, se van a inscribir todos los que quieran. Pero de ahí se seleccionan 10. A ver, ¿qué dice la ley? Lo que dice la Constitución. Primero, para ser fiscal general se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años, tener título profesional de abogado, de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Punto. Esos son los requisitos, están en el 102 constitucional. Ahora, ¿cómo se desata el proceso de renovación de la fiscalía del titular? El Senado cuenta con 20 días para integrar una lista de al menos, puede ser más, de al menos 10 candidatos al cargo. Esa lista debe ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros del Senado. Lo tienen, ¿verdad? Entonces, la convocatoria da 2 días para que quien tenga interés vaya y se inscriba. Ahí están todos los papeles que tiene que presentar. Y ya están previendo que el 2 de diciembre van a votar esa lista. Se la van a enviar a la presidenta. 10 al menos. De entre esos 10, la presidenta debe formular una terna. Le mandan 10 a la presidenta. La presidenta escoge 3 de entre esos 10 y manda esa terna al Senado de nuevo. Y el Senado, como una vez que recibe la terna, cita a comparecer a los 3. Eso va a ser muy interesante. ¿Quiénes van a estar en la terna? Tiene que haber terna, porque si el Senado no manda la lista de 10, la presidenta tiene que hacer la terna por sí misma. Entonces, Pues si el 2 de diciembre están votando la lista de 10, la presidenta de inmediato va a seleccionar 3. Anticipo, ahí va a estar Ernestina Godoy. Sí, es mi pronóstico. Probabilidad de que eso ocurra 99.99%. ¿por qué es tu pronóstico? Ese es mi pronóstico. Pues eso se dice, ¿no? Ahora, supongamos que es Ernestina, efectivamente pues Pues es se una acabó posibilidad la muy alta. autonomía. En este contexto, pues es lo que apunta, que sea Ernestina Godoy quien llegue a la Fiscalía General de la República, habiendo sido consejera jurídica de la Presidenta de México. Déjame, antes de entrar en materia de Ernestina misma, está el byte de la Presidenta que le preguntan, bueno, ¿y quién va a quedar en la consejería jurídica? Es tan como es lo que está pasando que ella misma no tiene una respuesta, porque imagínate si apenas está logrando colocar las cosas en este tablero tan repentino y de esta manera, pues que no tenía una respuesta inmediata para saber qué va a pasar con esa consejería. ¿Podemos poner eso? ¿Quién se va a quedar en la consejería jurídica? Por lo pronto se queda un encargado de despacho y un compañero que está trabajando ahí en la consejería, perdón, y estaré nombrando consejero o consejera jurídica la próxima semana. Okay. ¿Quién es quien se queda, perdón? Es ¿El nombre lo tiene? Raúl, ahora recuerdo su apellido. Es del equipo de Ernestina que estaba trabajando ahí. Se queda encargado del despacho y la próxima semana ya estaremos nombrando. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Ahora con la llegada... Muchas gracias, Presidenta. Pues, Raúl, ¿algo? Ayer se decía que Saldívar está muy enojado porque él esperaba ser el fiscal. ¿Todavía puede o no? Se va a inscribir. A ver, ¿tú qué dices? No, a ver, en este contexto es imposible imaginar que va a ser un proceso realmente competitivo. Nada. Es imposible imaginar que eso que dice la ley se va a cumplir. Es imposible imaginar que realmente la sociedad mexicana podrá ver un proceso donde estas personas, las que quieran, que estén calificadas, se inscriban en 2 días para que entonces los evalúen y entonces haya una selección pertinente para saber quién es el fiscal o fiscal autónomo de este país. Eso no va a pasar y lo estamos viendo con crudeza total.
lo estamos viendo como una especie de farsa teatral. O sea, están haciendo circo, maroma y teatro para que Ernestina Godoy sea designada fiscal general de la República por el Senado, que acaba de prestarse a la remoción sucia, a la remoción de hecho y no de derecho de Gertz Manero. Pero además, Carmen, recordemos con el auditorio lo siguiente: Ernestina Godoy es un cuadro político destacadísimo del partido Morena. Cuadro político de Morena, destacadísimo, muy posible fiscal general. Así es. Fue congresista local en la Ciudad de México. Presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México en la bancada de Morena. Fue diputada federal de Morena. Después, la entonces jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, la propuso al Congreso de la Ciudad de México, controlado por Morena, para ser el fiscal de la Ciudad de México. Cuando Ernestina Godoy concluyó su primer periodo, la postularon para la reelección para un segundo periodo, pero no alcanzó las 2/3 partes, porque en ese momento Morena no lo tenía en el Congreso local. Y pese a todo lo que intentaron, el PAN se negó a apoyar la ratificación para un segundo mandato de Ernestina Godoy, y entonces lo que hizo la presidenta Sheinbaum fue mandarla de senadora. Ernestina Godoy, Carmen, es hoy desde el 1 de septiembre del año 24 y lo será hasta el último día de agosto del año 2030, senadora de la República por Morena. A eso me refiero cuando digo que Ernestina Godoy es un cuadro político destacadísimo del partido Morena. Eso va a favor o en demérito de la autonomía que debe tener quien encabeza un órgano autónomo como es la Fiscalía General de la República. Vamos a tener en unos días más a un cuadro político del partido Morena como fiscal general de la República. ¿A quién le va a hacer caso ese fiscal, esa fiscal? Pues ¿a quién la va a poner? Del equipo de Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch, que es un factor fundamental en esta trama. Así es, mientras que el fiscal Gertz mantenía una cierta capacidad de actuación por méritos o por decisión propia, yo creo que la futura fiscal va a carecer por completo de esa posibilidad. Fíjate que nos está enviando Alfredo Figueroa, le mandamos un saludo a Alfredo, qué buen gusto que está escuchando el programa, está siguiendo la transmisión. Saludos, Alfredo. Pues nos está dando un dato justo por lo que estás diciendo, que Ernestina Godoy en este preciso instante de su vida es senadora de la República, con licencia, pero es senadora de la República por Morena. Y dice Alfredo Figueroa que en el artículo 102 de la Constitución, ¿será? El artículo 102, a ver, Alfredo, precisamente esta parte, pero el artículo 102, ahora decimos el precepto legal. Para ser fiscal general de la República se requerirá no haber sido secretario de Estado, fiscal general de justicia en alguna entidad federativa, senador, diputado federal o local, ni dirigente de algún partido político durante el año previo a su nombramiento. Estamos aquí viendo esto que nos envía Alfredo Figueroa. Pues si este es el caso del artículo 102 que está citando Alfredo, ahora mismo le pedimos que nos cite con la amplitud de la Constitución. A ver, déjenme hacer un alto porque aquí estamos hablando con dos expertos. Y con dos expertos. A ver, tengo frente a mí. A ver, aquí tiene la Constitución. Vamos a ver qué dice el 102 de la Constitución. Para no ir muy lejos, gracias, Alfredo, que colocas este tema. Vamos a ir directo a la letra de la ley, porque la ley está aquí en la mesa. Está aquí el documento, el ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estoy buscando la última versión
A ver, vigente porque denme un segundo y volvemos con esto. Oigan, y por cierto, gracias al público, que ¿qué palabra dirías, Javi? El buzón de voz de este día está, ¿cómo? Radioactivo, dice Javi, que es el responsable de esta selección de los audios del público y que, bueno, pues nos está diciendo que este buzón esta mañana está muy intenso, radioactivo en pocas palabras, por lo que está sucediendo con esta salida, de la forma en que está saliendo o cayendo o removido Gertz Manero, el fiscal general de la República, y lo que se está procesando en este momento para perfilar. Aquí afirma Jorge que Ernestina Godoy será, según su pronóstico, al 99.9, la próxima fiscal general de la República. Vamos a seguirlo de cerca, por lo pronto es un análisis. Y vemos que está diciendo la ley. En un instante más volvemos con ustedes. Gracias al público por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir su punto de vista, análisis, críticas, señalamientos. Hay muchas cosas, se están diciendo muchas cosas y no podía ser de otra manera. Cualquier cosa menos la indiferencia frente a esta cuestión de tamaño gigante. Volvemos. Regresamos en este momento de la mañana y bueno, nada más aclaramos rápidamente lo que nos envió Alfredo hace un momento. Ya se verificó rápidamente en este corte qué sucedió. Lo que pasa es que Alfredo nos envió una versión anterior de la Constitución. Ya la Constitución no dice eso. Sí lo dijo. Sí, algún día la Constitución dijo la Constitución que para ser fiscal general de la República se requería no haber sido ni secretario de Estado, que era un precepto bastante importante para garantizar la idoneidad y el no vínculo político de quien sea fiscal. Se lo quitaron. Entonces, bueno, más allá de que no está vigente esto, es importante saber que lo estuvo. Y que lo estuvo y estuvo ahí por alguna razón. Cuando se hizo el diseño y la creación de la figura de fiscal general de la República en México, es una reforma muy importante, una reforma que pretendió garantizar esto, la autonomía de quien fuera fiscal, una figura de altísimo poder en México, y tan se hizo esa reforma con ese propósito en un contexto de hace ya muchos años o de varios años, que para garantizar esa idoneidad de quien fuera fiscal y que no estuviera vinculado con el poder político, pues en ese momento la Constitución sí llegó a decir que no podía haber sido secretario de Estado, ni fiscal general de justicia de alguna entidad federativa, ni senador de la República, ni diputado federal o local, ni dirigente de algún partido político durante el año previo a su nombramiento. Eso se lo quitaron. Y lo que quedó es mucho más light. Ahora con que respiren y tengan título de abogados, ¿o cómo? Con que tengan 35 años cumplidos, título de abogado con antigüedad de 10 años y que gocen de buena reputación y no hayan sido condenados por delito doloso. Pues ya es mucho más fácil que cualquiera. Por ejemplo, una senadora de Morena, consejera jurídica y pues digamos subordinada de la presidenta, se convierta ahora en fiscal interina y altamente probable pueda convertirse en fiscal general de la República, porque el procedimiento de 2 días, etcétera, apunta a que esto ya se decidió, obviamente. Y que no habrá un proceso real. Es decir, todo lo que dice la ley va a ser, pues, trastocado, porque al final ya está decidido, será un dedazo, y esto lo que hace es consolidar aún más, pues sí, Jorge Alcocer, un cambio de régimen. ¿Hacia dónde se está ya reforzando este régimen que se transformó de esta manera desde López Obrador para acá? Hemos asistido, Carmen, a ese cambio de régimen, uno de cuyos componentes ha sido la destrucción o captura de los órganos autónomos. Desaparecieron al INAI, desaparecieron a las comisiones reguladoras, desaparecieron a la Comisión Federal de Competencia Económica, desaparecieron todos los órganos reguladores autónomos que había en el sector energético. Y de pronto se nos olvidó que había un órgano autónomo creado en 2014. Se llama Fiscalía General de la República. Era uno de los órganos autónomos que todavía no terminaban de capturar
No voy a entrar ahora a un análisis o a un comentario sobre la gestión de Gertz, pero solamente recupero esto, Carmen. La Fiscalía General de la República fue dotada de autonomía en el mismo decreto de reforma electoral del año 2014, en el mismo decreto en donde se acordó desaparecer al IFE, crear al INE y todo el cambio que hubo en materia electoral. Ahí metieron la autonomía de la Fiscalía General de la República, que estuvo en suspenso hasta el año 2018, porque se requería una declaratoria del Senado, y por eso Gertz Manero, el primer cargo que tuvo fue el de Procurador General de la República. Esa autonomía, Carmen, que todavía está ahí en el 102 constitucional, va a desaparecer. De hecho, la Fiscalía, como ya lo fue el Tribunal, como lo está haciendo el INE, va a ser tomada por dentro. Jorge Alcocer, seguiremos hablando de todo esto. Por lo pronto, gracias por tu presencia en este amplio análisis que nos has compartido, pues con motivo de esta salida o caída o remoción o retiro, como le queramos llamar, de Alejandro Gertz Manero, ex fiscal general de la República. Gracias, Jorge, por estar aquí y seguiremos hablando. Gracias, Carmen, un gusto. Gracias por estar aquí y volvemos con esto y más, porque, bueno, desde luego este es el tema de temas. Evidentemente merecerá muchos más análisis, revisión y seguimiento. Ya está la convocatoria, como dices, esta convocatoria de acuerdo de la Junta de Coordinación. Bueno, en tu recuento no mencionaste las mayorías calificadas que se obtuvieron de la forma que se obtuvieron, y un Congreso dócil, un Congreso cuyas mayorías están absolutamente en sintonía con el poder político de la presidencia. Esa convocatoria fue aprobada ayer en la sesión vespertina del Senado y aparece hoy en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial. Hay 2 días para inscribirse, así es de que, reitero, si hay algunos abogados que les interese competir, tienen que inscribirse entre hoy y mañana. Veremos qué pasa ahí. ¡Qué barbaridad! Gracias, Jorge, por estar aquí y hasta la próxima. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa para presentarle otros temas y, bueno, seguir de cerca. Hay otras voces sobre el tema de Gertz Manero. Por lo pronto, nos dejas aquí esta convocatoria que efectivamente es parte de este fast track. Todo fue rápido, fue de esta manera procesado y, bueno, quedan las preguntas abiertas de las cuales seguiremos hablando. Volvemos con más.